Hola nuevamente, seguimos en esta presentación, un video tutorial sobre los elementos constitutivos de un anteproyecto de investigación. Seguimos entonces ahora con lo que es la justificación. Básicamente la justificación va a responder a la pregunta: ¿qué impacto tendrá la investigación? Pues obviamente hay que especificar los posibles resultados o los resultados que va a tener la investigación, a quién va a beneficiar, si hay un grupo de personas, a unos empresarios, algún sector productivo en especial, dirigentes gremiales, dirigentes políticos, a la academia, especificar a qué grupos van a beneficiar los resultados de la investigación. Y también es preciso establecer la viabilidad desde el punto de vista de la información, es decir, del acceso a los datos, de la facilidad para conseguir la información, de lo oportuna que puede llegar a ser la información y obviamente de lo fiable, es decir, si la información, si los datos con los que se va a trabajar son fiables, si también se dispone del equipo humano para poder desarrollar la investigación, si se dispone del dinero y de otros recursos, por ejemplo tecnológicos quizás que se necesiten, etcétera, etcétera. Pues no recomendamos una extensión en particular, pero sí necesariamente tiene que ser lo suficientemente como para que se justifique la viabilidad de la investigación. El siguiente elemento es la delimitación de la investigación. Vamos a trabajar inicialmente dos, aunque pueda haber otra. Vamos a trabajar con la delimitación espacial y la delimitación temporal. En algunos textos de metodología de la investigación sugieren la delimitación conceptual. Nosotros vamos a trabajar solamente con estas dos. La delimitación espacial establece el área geográfica, puede ser una comunidad o una región, puede ser una localidad en el caso de Cartagena o un barrio, ¿ok? Y las unidades de observación, que es un lugar o un grupo social, etcétera, etcétera. Entonces, si se van a trabajar, por ejemplo, en un proyecto de investigación donde se desarrollen todos los elementos constitutivos de... Ok, entonces les decía que se debe entonces señalar el lugar si se va a trabajar, eh, por ejemplo, con las pymes de Cartagena, entonces obviamente el lugar geográficamente sería Cartagena y especificar de qué pymes estamos hablando, si de todas las pymes o las pymes del sector hotelero o las pymes del sector dedicadas a la promoción del turismo o las pymes industriales o las pymes comerciales o las pymes ubicadas en el centro industrial Ternera o las pymes ubicadas en Mamonal, etcétera, etcétera. Hay que especificar espacialmente con qué unidades se va a trabajar. Si es con personas, entonces, por ejemplo, con personas pertenecientes a la comunidad 1, a la 2, a la localidad 1, a la localidad 2, a toda la ciudad, a un municipio en particular, etcétera. Y la delimitación temporal, y aquí quiero hacer una aclaración muy importante, la delimitación temporal hace referencia a la temporalidad que se va a estudiar, es decir, al periodo que yo voy a estudiar. Yo, por ejemplo, puedo establecer eh, el análisis de la contabilidad en la colonia, ¿ok? O el análisis de la contabilidad en la república. Entonces yo puedo, obviamente, analizar periodos muy, muy antiguos, ¿ok? Y ahí hay muchos estudiantes que confunden lo que es la delimitación temporal con lo que es el cronograma de investigación. El cronograma es hacia el futuro donde se van a detallar las actividades, los periodos y los responsables que van a desarrollar esas actividades. La delimitación temporal hace referencias al pasado, el periodo que yo voy a analizar. Okay, si es el presente, pues obviamente uno dice, bueno, se va a analizar la situación presente y quizás algunos periodos hacia atrás, pueden ser meses, trimestres, semestres o años. Okay. Ahora, el marco referencial hace referencia a todos los aspectos relacionados con lo que se ha hecho conceptualmente hasta el momento, es decir, la teoría, okay, y las investigaciones que se han desarrollado con respecto a la investigación en particular. Entonces nosotros vamos a manejar
tres elementos constitutivos del marco referencial: los antecedentes o estado del arte, el marco teórico y el marco conceptual. En algunos textos, en algunas investigaciones pueden haber muchos más. Pueden haber incluso marco legal, marco geográfico, otros que nosotros no vamos a manejar acá. Entonces, en los antecedentes de investigación o estado del arte, pues simplemente lo que hay es hacer una revisión, una búsqueda de investigaciones que se hayan hecho con respecto al tema. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una investigación sobre los principales elementos de análisis financieros que utilizan las microempresas de la ciudad de Cartagena, pues obviamente yo tengo que hacer mirar todas las investigaciones que han hecho análisis de cómo se hace el análisis financiero, o sea, un estudio relacionado con todo eso, con los indicadores. No solamente pueden ser estudios aquí en Cartagena, sino en cualquier otra parte del país, cualquier otra parte del mundo. ¿Ok? Entonces es mirar sobre específicamente el tema que que otras investigaciones se han desarrollado. ¿Ok? Yo sugiero que sean algunas 5 para la clase, algunas 5, 6, donde se diga, por ejemplo, cuál es el título de la investigación, cuál fue el objetivo general, quiénes lo hicieron, el año y las principales conclusiones a las que llegaron. Y yo creo que con eso tendríamos un estado del arte suficientemente válido para la clase. Además de eso tenemos el marco teórico. El marco teórico hace referencia a todo el sustento teórico que se ha desarrollado sobre un tema. Entonces, en el caso del ejemplo que les estoy dando, por ejemplo, hay que decir el análisis financiero, dónde surge, cómo ha evolucionado, los principales exponentes, las tendencias, las escuelas de pensamiento, eh, qué es lo que más se hace en análisis financiero, qué tipos de análisis financieros existen, es decir, toda la teoría relacionada con el tema en particular, toda la teoría, ¿ok? Y en el caso del marco conceptual, en el marco conceptual lo que vamos a hacer es a definir claramente los conceptos relevantes de la investigación. Entonces, por ejemplo, qué es análisis financiero, qué son pymes, ¿ok? Qué es sector industrial, es decir, todos los elementos constitutivos de la investigación. Es decir, una definición es como hacer un glosario. De manera obviamente alfabética se organizan y obviamente se establecen las definiciones precisas con las cuales se van a tomar algunos elementos de la investigación. Seguidamente tenemos, bueno, acá se muestran otros elementos del marco conceptual, es decir, hay un marco geográfico, un marco demográfico, un marco institucional, un marco legal. Dependiendo de las investigaciones puede que lleven esto, puede que no. Para el caso de nosotros simplemente vamos a desarrollar los 3 primeros. Importante, el diseño metodológico. Debemos especificar inicialmente para el diseño metodológico lo que es el tipo de investigación. Investigaciones vamos a encontrar 4 tipos: las exploratorias, las descriptivas, las correlacionales y las explicativas. Vamos a empezar con las exploratorias. Esta es la investigación mucho más sencilla y básicamente se realiza para aquellos temas que o no se han investigado o se han investigado muy poco. Por ejemplo, cuando surgió el fenómeno del mototaxismo, las primeras investigaciones que se hicieron con respecto a ese tema eran exploratorias, porque es que no fue un fenómeno nuevo, ¿ok? Y los primeros que empezaron a hacer investigaciones, pues obviamente eso era exploratorio, porque no se había tratado el tema mucho antes, ¿ok? Si por ejemplo nosotros podemos hacer una investigación ahora sobre los efectos del juego de la ballena azul sobre los niños, eso sería exploratorio porque quizás no hay investigaciones con respecto al tema. ¿Ok? O si de pronto surge, por ejemplo, un fenómeno social y se hace una investigación sobre eso, pues sería exploratoria porque apenas el fenómeno social está surgiendo. La mayoría de las investigaciones que hacen los estudiantes no son exploratorias, porque son temas que ya han sido desarrollados por otros autores. Los estudios descriptivos es como un segundo nivel y ya son un poco más complejos, más detallados.
lo que buscan es especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se está sometiendo a análisis. Entonces, los estudios descriptivos lo que pretenden es medir y evaluar diversos aspectos de un fenómeno en particular. ¿Ok? Lo que se trata es de medir. Cuando nosotros tenemos un estudio donde vamos a hacer una descripción de las cualidades de un fenómeno, de cómo se presenta el fenómeno, de cómo interpretamos el fenómeno, del análisis del fenómeno, estamos haciendo un estudio descriptivo. Un poco más avanzados son los estudios correlacionales, que además de establecer lo mismo que los descriptivos, es decir, de establecer cómo se presenta el fenómeno, cómo se manifiesta, cuáles son sus características, interpretar la manera en que se presenta. Los estudios correlacionales buscan entonces medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero analizar el uso de los indicadores financieros para la toma de decisiones con el éxito empresarial, entonces eso sería un estudio correlacional, porque yo debo establecer la relación que existe entre el éxito empresarial y el uso de indicadores financieros para la toma de decisiones. ¿Okay? Entonces ya no sería simplemente describir la manera en que se presenta el análisis financiero, ni de cómo se hace, ni cuáles son los principales elementos o componentes que utilizan, sino ya relacionarlo con el éxito o con el fracaso empresarial. Eso sería una investigación correlacional. Y la más avanzada, que es la que se deja ya para personas muy diestras en el tema de investigación, son los estudios explicativos, que lo que buscan es, más allá de la descripción y de establecimiento de relaciones, es decir, podríamos decir que un estudio correlacional está implícito en un explicativo, es responder y explicar las causas que originan los fenómenos. ¿Okay? Es decir, explicar por qué ocurre un fenómeno. Entonces, si volvemos al ejemplo anterior del relacionamiento de las variables del uso de indicadores financieros con el éxito o fracaso empresarial, pues básicamente si empezamos a analizar las causas de por qué en algunos casos si se usan indicadores hay fracaso y hay éxito empresarial, pues estaríamos ahí frente a un estudio explicativo. Debemos establecer cuál de los cuatro es. Yo sugiero que la mayoría de los estudios desarrollados hasta el momento sean descriptivos. El punto número 2 es el objeto de estudio. El objeto de estudio es aquello que se va a conocer, aquello que se va a investigar. ¿Okay? Entonces especificar, bueno, vamos a desarrollar, vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de las pymes, o vamos a hacer un análisis de la tendencia en análisis financiero, de la tendencia en finanzas, en riesgo. Entonces especificar claramente qué es lo que se va a trabajar, qué es lo que se va a conocer. ¿Okay? Población y muestra. La población entonces es todo el conjunto de los elementos que se van a analizar. Si yo hablo, por ejemplo, de las pymes en Cartagena, entonces sería mi población, y la muestra entonces serían una selección de esas pymes con las que se va a trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1000 pymes, yo puedo establecer una muestra de 200 pymes. Entonces, la muestra es como una parte de la población con la que realmente se va a trabajar. En algunos casos puede que no haya ni población ni muestra, porque pues estamos frente a un estudio de caso. Es decir, cuando yo trabajo con una empresa, entonces si trabajo con una empresa no va a haber ni población ni muestra, porque es que yo voy a trabajar con una sola unidad. Entonces en ese caso este apartado de población y muestra no iría, ¿okay? Sino que sería un estudio de caso. Bueno, tipos de muestras. Tenemos muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. ¿Okay? Eso ya no voy a tener en esto. Les sugiero repasar los conocimientos de estadística para establecer entonces el tipo de muestreo. Yo, dependiendo de la investigación, puede que trabajemos con muestras probabilísticas y puede que en otras no se utilicen las muestras no probabilísticas. ¿Okay? El cuarto punto sería las fuentes de recolección de datos. Tenemos unas fuentes primarias que son las directas, que es aquella que obtiene directamente el investigador. Es decir, que el investigador obtiene, por ejemplo, si va a aplicar encuestas a unos
Empresarios, eso es una fuente directa porque se va a ir directamente a la fuente, es decir, que sería al empresario. Algunos textos, aquí sí hay una diversidad de opiniones. Algunos textos sugieren que lo que son libros, antologías, artículos, publicaciones, monografías, tesis que están directamente relacionados con el objeto de investigación, pues deben constituirse como fuentes primarias. En otras apreciaciones consideran de que no es así, sino que solamente las fuentes primarias son aquellas que obtiene directamente el investigador. Entonces, por ejemplo, si hay un libro escrito sobre un tema de riesgo financiero, pues ese libro para mí no sería una fuente primaria porque no lo estoy haciendo yo ni la información la obtuve yo, sino que la estoy obteniendo a través de otro autor. Entonces, nosotros vamos a manejar como fuentes primarias aquellas que nosotros vamos a obtener directamente a través de la aplicación de instrumentos, y las secundarias entonces lo que son los textos, libros, resúmenes, artículos que encontremos sobre el objeto de investigación en particular. El punto número 5 son los instrumentos de recolección de datos. Bueno, es responder, cómo voy yo a obtener los datos. Generalmente se utilizan instrumentos como entrevistas, encuestas, planillas, listas de chequeo, fotos, videos, es decir, cualquier instrumento o elemento que a mí me permita recuperar la información. Obviamente, en esta parte acá hablamos de la confiabilidad del instrumento y de la validez. Obviamente existen unos métodos, pero eso es mucho más avanzado para poder validar los instrumentos de recolección de datos. Quizás más adelante se pueda hablar sobre el tema. Y por ejemplo tenemos los cuestionarios, que ya les decía, lo que son los cuestionarios básicamente son entrevistas y lo que son encuestas. Tenemos planillas de análisis, listas de observación, listas de chequeo, diarios de campo, entre otros instrumentos para recolectar los datos. Dentro de los aspectos administrativos tenemos lo que es el cronograma y el presupuesto. Recuerden, les había hablado del cronograma de investigación, que es un calendario de las actividades o los trabajos que se van a desarrollar. Y el presupuesto no es más que detallar los recursos necesarios para desarrollar la investigación, por ejemplo, dinero, transporte, alimentación, libros, computadores, copias, impresiones, revelados, qué sé yo, lo que se necesite para poder desarrollar la investigación. Entonces hasta aquí este tutorial, la parte número 2. Espero que les haya gustado, y si tienen alguna duda, pues no duden en consultar al profesor Fabio, a mi persona, y nos veremos en una próxima ocasión.